Hola, Oltubers. Hoy vengo a hablaros de dos autores muy especiales. Bueno, en realidad debería hablaros de un solo autor, ya que ellos publican juntos. No es que dos amigos que son escritores o aficionados decidan publicar algo, no sé, por ejemplo, Charles Dickens o Wilkie Collins, que durante mucho tiempo mantuvieron una sana distancia literaria y un buen día decidieron hacer un trabajo conjunto. No, no, estoy hablando de gente que ha hecho de su colaboración un estilo de vida e incluso un estilo literario. Casi podríamos hablar de un par de ejemplos dentro de estos géneros que nos son más bien cercanos. Tendríamos el caso de Boileau y Narcellac. Estos dos autores franceses, el primero se llamaba Pierre Boileau y el segundo en realidad tampoco se llamaba Narcellac, sino que era Pierre Ayrault, que adoptó el nombre de Tomás Narcellac como autor, con lo cual quedaba el binomio Boileau-Narcellac. Bueno, estos dos autores escribieron muchos libros juntos. Los más famosos, sin duda, son De entre los muertos, que dio paso al Vértigo de Alfred Hitchcock, o Las diabólicas, que dio paso a la película titulada igualmente y dirigida por Clouseau en los años 50. Hubo una versión en los 90 que vamos a olvidar piadosamente. Estos dos individuos hicieron un trabajo tremendo, haciendo un tipo de literatura fácil, accesible, misteriosa, llena de vericuetos donde la acción se estancaba y remontaba de nuevo, y que estaría cerca, por decirlo de alguna manera, de la Pulp Fiction. Hablemos de otro binomio curioso como es Ellery Queen. Ellery Queen estaba formado por Frederick Danahy y Manfred Bennington Lee, que formaron este nombre, Ellery Queen, para uno de los cuentos que presentaron a un concurso. En vista de que los nombres no resultaban muy literarios, decidieron quedarse ellos también con el nombre de Ellery Queen. Y así, a lo largo de la historia, publicaron montones de libros con el personaje de Ellery Queen, con otros personajes, e incluso crearon una revista, The Ellery Queen Magazine, que durante mucho tiempo publicó no solo escritos de ellos, sino de otros autores. Es decir, que estamos hablando también de un caso razonablemente famoso. Bueno, pues algo semejante podría ser el caso de Douglas Preston y Lincoln Child. Hacen novelas de aventuras, novelas policíacas, novelas de terror. Ellos quieren llamarse tecnothrillers, pero la verdad es que no siempre encajan en esa definición, que vendrían a ser algo así como el propio nombre indica, thrillers relacionados con la tecnología. En realidad lo que Preston y Child hacen es mirar más al pasado que al futuro. En definitiva, yo diría que ellos son los auténticos herederos de la llamada Pulp Fiction. ¿No sabéis muy bien lo que quiere decir esto? Bueno, pues antes de hablar de Douglas Preston y Lincoln Child, vamos a hablaros de la Pulp Fiction y después ya retomamos el hilo para concretar la carrera de estos dos individuos. La Pulp Fiction, en contra de lo que se cree generalmente, en realidad no es un género. La denominación pulp viene del material con que se confeccionaban ciertas revistas populares hace un siglo aproximadamente. En realidad esto nace en Estados Unidos, también había habido en Europa algunos ejemplos, aunque no estaban tan bien coordinadas las editoriales y los géneros que forman parte de la Pulp Fiction, y por eso tratamos siempre de relacionarlo con el sistema estadounidense. Pero en cualquier caso conviene recordar que a finales del siglo XIX ya existían unas cosas que se llamaban los penny dreadfuls, que se vendían por un penique, por un centavo, que eran revistillas hechas con un papel, comprenderéis, no precisamente elegante, o los dime novels, que se vendían por 10 centavos y que ya eran un poco mejores, pero tampoco el papel era precisamente bueno. Lo de pulp viene porque se confeccionaba con papel de pulpa, que era lo que sobraba de la publicación de libros, es decir, el material más vasto y amarillento y con mal aspecto que hemos podido encontrar. Bueno, pues dentro de este tipo de publicaciones, que entre 1920, incluso un poquito antes, y 1950 dominaron los kioscos estadounidenses, podemos encontrar historias de todo tipo, de ciencia ficción, westerns, historias de horror, historias de acción, historias de amor, por supuesto, mucha fantasía. Pero si despreciamos todo a la Pulp Fiction, dejaremos fuera de la historia un montón de personajes que han pasado al acervo popular y que son muy
conocidos, como por ejemplo Tarzán y otros personajes creados por su autor, Burroughs, como son Carson de Venus y John Carter de Marte, o también un personaje tan famoso como es el Zorro, o un malvado tan carismático como Fu Manchu, por no hablar de héroes específicamente pulp como Doc Savage, La Sombra, Bill Barnes y un montón de gente. Para que no falte de nada, también debemos decir que en esta revista se publicaba, por ejemplo, el cuerpo de lo que conocemos como los mitos de Cthulhu, creado en su momento por Howard Phillips Lovecraft, pero seguido después por un montón de autores, algunos de reconocido prestigio, como Lord Dunsany, y también deberíamos mencionar aquí el personaje de Conan y otros héroes de la fantasía creados por Robert Irving Howard, que verdaderamente han pasado también a un conocimiento que es imprescindible dentro de estos terrenos en los que nos movemos. La línea que seguían habitualmente, pues la verdad es que era de personajes muy simples, escenarios más o menos exóticos, algunas tramas fantasiosas, generalmente relacionadas muchas de ellas con fenómenos paranormales, monstruos del pasado, grandes misterios ocultos en la selva, cosas por el estilo. Algunas revistas famosas fueron Amazing Stories, por ejemplo, Argosy o Weird Tales. Y dentro del terreno policíaco tenemos Detective Story y la muy famosa Black Mask, donde empezaría a publicar, por ejemplo, Dashiell Hammett. Dashiell Hammett, junto con Raymond Chandler, junto con Jim Thompson y junto con todos los que hicieron grande la novela negra en Estados Unidos, publicaron justamente en este tipo de revistas. Por no decir que incluso gente del siglo anterior como Conan Doyle o Kipling o Mark Twain o Herbert George Wells habían publicado en estos territorios. Y para añadir todavía más, las revistas de ciencia ficción presentaron a todos los grandes de la ciencia ficción: Isaac Asimov, Ray Bradbury, Frank Herbert, Robert Anson Heinlein, todos los que fueron algo entre los años 30 y los años 70 y 80 del pasado siglo publicaron justamente en estas revistas. Así que no despreciemos olímpicamente la Pulp Fiction, porque entre otras cosas ha dado título a una película de Tarantino que más o menos trataba de recoger aquella esencia. Bien, pues nuestros invitados especiales de hoy, Douglas Preston y Lincoln Child, justamente pueden ser considerados los herederos de esa Pulp Fiction, como demuestran los muchos libros que han escrito, siempre con algunos personajes cuando menos curiosos. Douglas Preston es un autor estadounidense, periodista de profesión, muy interesado por el pasado, ha escrito libros sobre dinosaurios y ha hablado de civilizaciones perdidas. Uno de sus libros más famosos es La ciudad del dios mono, que cuenta cómo un individuo aseguró en los años 40 haber encontrado una ciudad perdida en algún punto de Sudamérica y llegó a presentar algunos objetos encontrados allí, y poco después se suicidó. Bueno, pues el bueno de Preston le siguió la pista y escribió un libro muy interesante que sirve también un poco de manual para todo este libro de este tipo de historias de civilizaciones perdidas. Otro de sus libros es El monstruo de Florencia, que es una historia muy interesante porque el propio Preston vivía en Florencia cuando se produjeron una serie de asesinatos de parejas que estaban en parques por la noche y eran asaltados por alguien, el monstruo este, que resultaba inaprensible por parte de la policía. Bueno, pues Preston, junto con un periodista italiano, investigaron el asunto, pusieron incluso en apuros a la policía y Preston acabó siendo expulsado de Italia y el periodista italiano acabó en la cárcel. Bueno, todo eso lo cuenta en un libro titulado El monstruo de Florencia. Tiene unos cuantos más documentales sobre su trabajo periodístico, pero ese no es el que nos interesa ahora. Nos interesa también la relación con Lincoln Child, que es un profesor que, aficionado a la escritura, pues decidió también meterse en honduras literarias y contactó con Preston y juntos decidieron escribir una novela que se titulaba The Relic. Una novela que aquí se publicó como El ídolo perdido, publicada en 1975, y de la que poco más tarde hicieron una película que tuvo un éxito bastante razonable. La novela esta contaba la historia de un museo de historia natural, donde llega un cargamento misterioso, donde se oculta una amenaza, un monstruo terrible,
que va a coincidir esa llegada con la apertura de una gran exposición y donde se van a ver mezclados un montón de personajes que tienen que pelear contra el monstruo. La película tuvo bastante éxito, no fue un reventón de taquilla, pero bueno, hay que considerar que para este tipo de géneros la recaudación que hizo está bien. Por eso nos sorprende que después otras novelas de este binomio no hayan sido llevadas a la pantalla. Pero bueno, son cosas que pasan en el mundo de Hollywood. Incluso igual los autores no están interesados. En esa novela conocíamos a un montón de personajes, entre ellos Vincent d'Agosta, que es el policía que investiga todo el asunto, y un personaje muy secundario en la novela, un agente especial del FBI, un tal Aloysius Pendergast, que la verdad es que no tiene un gran papel en la novela, pero se hace notar en un par de ocasiones. Bueno, terminada esta novela, esta buena gente hizo otra novela titulada Nivel 5, que tenía algunos personajes, alguna relación con The Relic. Pero a continuación, y viendo el éxito que había tenido la primera novela y el éxito de la película, hicieron una secuela titulada El Relicario, con los mismos personajes, los mismos protagonistas, y contando cómo el monstruo en cuestión se va reproduciendo por las cloacas de la ciudad y es perseguido, por supuesto, por Vincent d'Agosta y, naturalmente, por el agente Pendergast. Siguieron escribiendo más historias, algunas razonablemente alejadas de lo que habían escrito, otras con personajes que ya habían aparecido en sus primeras novelas, como La ciudad perdida, y otra también independiente que es Más allá del hielo, que a mí es una de las que más me gusta de toda su bibliografía. Es la búsqueda de un meteorito caído en el mar al que se lanzan con denuedo diferentes fuerzas que tratan de conseguirlo por el interés que puede tener ese material. Bueno, lo cierto es que escriben esas 6 novelas y de repente parecen descubrir que el gran potencial de sus escritos es el tal Aloysius Pendergast, y escriben una novela, Los asesinatos de Manhattan, que aparece ya con el sello de serie Pendergast, y cuenta una historia policíaca, pero que inevitablemente acaba derivando en historias mucho más truculentas, con amenazas tremendas que vienen del pasado, una serie de asesinatos que se cometieron hace mucho tiempo que ahora son reproducidos, y así, bueno, pues de alguna manera el espíritu pulp impregna también esta narración, que después, en vista del éxito que tiene, va a ser continuada por una serie de historias que, bueno, tienen su interés y que van presentando a diferentes personajes. El centro siempre es Aloysius Pendergast, pero van apareciendo, por ejemplo, su hijo o una pupila misteriosa que de vez en cuando aparece en sus novelas, vuelve a aparecer Vincent d'Agosta en multitud de ocasiones, tienen un periodista un tanto amarillento que un buen día deciden matarlo, pero bueno, como los periodistas abundan, inmediatamente crearon otro periodista de las mismas características para servirse de él en otras novelas. Incluso algunos de los personajes principales también desaparecen, como si fuera Juego de Tronos, con gran deleitazón por parte de todos los seguidores que siempre esperan este tipo de giros tan pulp como esta buena pareja les da. Y así llegamos al número 17 de las novelas de la serie Pendergast, al mismo tiempo que esta pareja han escrito otras historias. Seguimos entonces con ello y os presentamos su último libro. Este es el último libro de nuestros héroes. Se titula La ciudad que no descansa y empieza como una historia policíaca más. Aparece un cadáver decapitado de la hija de un magnate y Vincent d'Agosta es invitado a investigarlo. De repente aparece Pendergast, como podía ser de otra manera, porque estamos en la serie Pendergast. ¿Qué es lo que pinta este agente? Pues no se sabe al principio muy bien, pero cuando empiezan a aparecer más asesinados en las mismas circunstancias, es decir, decapitados, la cosa parece que ya puede ser también incluso campo de investigación del FBI. En cualquier caso, todos son disculpas para que esta buena gente se meta en estas investigaciones. Los protagonistas son Vincent d'Agosta, el propio Pendergast y ese periodista que, bueno, toma el relevo de aquel que desapareció en alguna novela anterior y que aquí está metido en otros problemas además de la investigación. Él es el que inventa el título este de La ciudad que no descansa, en unas crónicas periodísticas que vienen a decir que la policía no hace bien su trabajo, porque está claro
que el hecho de que todos los personajes decapitados sean gente con mucho poder y con mucho dinero demuestra que hay un vengador en la ciudad que trata de acabar con aquellos que se toman la ley a su capricho. Bueno, esta es la teoría periodística. Por supuesto, las cosas van a seguir avanzando. Uno cree que esta gente ha abandonado la Pulp Fiction cuando a 100 páginas del final de la novela la cosa se desata, las teorías no sirven para nada y volvemos de nuevo a las carreras, a las emociones, a los saltos, a las persecuciones y al peligro de muerte inminente para todos los personajes. No diremos más porque, claro, hay que disfrutar de la lectura de la novela. Si os estáis preguntando si es necesario conocer todas las novelas anteriores, pues ya os digo que no, que es una novela absolutamente autónoma que podéis leer tranquilamente y si os gusta podéis buscar las obras anteriores, pero en cualquier caso es algo a disfrutar de manera individual. No obstante, aparecen bastantes personajes de trabajos anteriores. Es curioso lo que ocurre con estos autores porque al margen de sus obras individuales, por ejemplo, Lincoln Child tiene a un personaje que se llama Jeremy Logan y Preston tiene otros personajes que también funcionan individualmente, han escrito obras de otros personajes como Gideon Crew. Era un personaje más centrado en el tecno-thriller, como decíamos antes, un ladrón, un vividor, un tipo que se mete en misiones imposibles, pero después de hacer 2 novelas y viendo que aquello no funcionaba, decidieron justamente volver a la costumbre de la Pulp Fiction, con La Isla Perdida, con Infierno Blanco y La Llave del Faraón. Por cierto, Infierno Blanco es una especie de secuela de Más allá del hielo. Ya veis que todo está conectado en las historias de Preston y Child, pero insisto que son disfrutables independientemente. Y luego ya, si tenéis interés, podéis seguir adelante y buscar otras publicaciones anteriores que están principalmente publicadas en edición de bolsillo. Espero que os gusten y si no, nos lo decís en los comentarios. Si queréis suscribiros, estupendo. Si queréis contárselo a los amigos, fantástico. Siempre os espero aquí con nuevas historias relacionadas con el cine, la literatura, el cómic y todo eso que nos gusta. Hasta la próxima.